La observó escondido, y vio a la empleada contar cada billete sin tomar un centavo. Detrás de la majestuosa puerta de caoba, apenas entornada, Ricardo Montes aguantaba la respiración, con la mirada clavada en la silueta de Sofía Ramírez, una aguja de honestidad en el pajar de su opulento despacho. Ella se encontraba de espaldas, una figura menuda y concentrada en un océano de lujo desmedido y poder silencioso. Sobre la brillante superficie de la mesa de ébano, una fortuna en fajos de billetes formaba torres verdosas, el botín de una transacción que acababa de cerrar con una frialdad quirúrgica. Con una concentración casi sagrada, Sofía los separaba uno por uno, sus dedos moviéndose con una destreza y precisión que a Ricardo le resultaron inhumanas en su perfección. No había codicia en sus gestos, ni el más mínimo atisbo de tentación en su postura, únicamente el rigor metódico de una tarea ejecutada a la perfección. Con una caligrafía pulcra, anotaba cada suma en un pesado libro de contabilidad. «Es increíble, absolutamente increíble», pensó Ricardo, mientras una sonrisa cínica se dibujaba en sus labios. No sentía admiración, sino el placer de haber encontrado la herramienta perfecta. Una pieza de ajedrez, tan predecible en su inquebrantable honestidad, que resultaba infinitamente manipulable para sus oscuros propósitos. El sol de la tarde se colaba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo y creando un halo dorado a su alrededor. Pero Ricardo no veía un ángel. Veía una oportunidad, una que encajaba como un guante en los retorcidos planes que su mente ya estaba tejiendo con hilos de engaño. Cada billete que ella contaba sin robar era un ladrillo más en el muro de confianza que él construiría para luego demolerlo sin piedad. «Con este dinero por fin podremos comprar el horno que tanto necesito para mis pasteles», susurró Sofía para sí misma, una vez que el último billete encontró su lugar y la suma final fue verificada. Su voz era un murmullo casi imperceptible, una oración personal lanzada al imponente silencio de la mansión. En su mente, podía sentir el calor del horno, el embriagador aroma a vainilla inundando una pequeña cocina que, algún día, sería suya. Se imaginaba las caras de felicidad de sus vecinos al probar sus creaciones, la sonrisa de su abuela Elena al dar el primer mordisco a un bizcocho hecho con el sudor de su frente. Ese sueño era su motor, el combustible que la impulsaba a soportar las interminables jornadas y el peso del cansancio. Trabajo duro pero siempre con la frente en alto, se repetía como un mantra sagrado, una lección que su abuela le había inculcado. Cerró el libro de contabilidad del señor Montes con un suave chasquido y depositó el dinero en la caja fuerte, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. No sentía la tentación del dinero fácil. Para ella, el verdadero valor no residía en esos papeles, sino en el futuro que podía construir con su esfuerzo. Un futuro modesto, sí, pero dulce y honesto, un futuro donde el mayor lujo sería la tranquilidad de su abuela y la alegría de su pastelería. Era un sueño diminuto en comparación con el vasto imperio que la rodeaba, pero para Sofía, era el universo entero. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Sofía salió del despacho con la misma discreción con la que había entrado, ajena a que había sido la protagonista de un minucioso examen. Ricardo aguardó unos segundos antes de deslizarse dentro, sus zapatos italianos no producían sonido sobre la gruesa alfombra persa. Se aproximó a la mesa, verificó que la caja fuerte estuviera cerrada, y luego sus ojos se posaron en el libro de contabilidad que ella había utilizado. Lo abrió y repasó sus anotaciones. Eran perfectas, impecables, una honestidad tan pura que resultaba casi un insulto en su mundo de verdades a medias y acuerdos bajo la mesa. Sí, definitivamente es ella, se dijo en voz alta, y el eco resonó en la estancia. No se refería a un ascenso o a una bonificación. Se refería a la tarea sucia que tenía en mente, una que requería a alguien por encima de toda sospecha, alguien que no hiciera preguntas. Alguien que, por su naturaleza ingenua, se convertiría en la cómplice involuntaria de sus planes más lucrativos. Tomó su teléfono y marcó un número. «Prepara todos los archivos de la constructora antigua, la de mi padre. Todos», ordenó con una voz fría. «Quiero que estén listos para mañana. La señorita Ramírez se encargará personalmente de organizarlos».
Colgó sin esperar respuesta, y una calma gélida se apoderó de él. La inocencia de Sofía sería la llave maestra para cerrar el capítulo más rentable de su carrera, sin importarle que, en el proceso, el dulce sueño de ella se convirtiera en una pesadilla. El viaje de regreso a casa constituía un ritual diario que trazaba una frontera invisible entre dos mundos opuestos. El autobús se abría paso con dificultad a través del denso tráfico de la ciudad, dejando atrás los imponentes rascacielos de cristal y acero del distrito financiero para adentrarse en las calles más estrechas de los barrios obreros. Sofía contemplaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla, sintiendo cómo la opresiva tensión de la mansión se disipaba, reemplazada por una reconfortante calidez familiar. Los escaparates de lujo daban paso a las tiendas de barrio, a las panaderías con olor a pan recién hecho y a los puestos de arepas humeantes. El aire olía a hogar. Ya casi llego, abuela, pensó, y una profunda sensación de alivio la recorrió. Su abuela Elena era su ancla, su refugio. La razón de cada uno de sus sacrificios. La salud de Elena era frágil, su corazón cansado dependía de una rutina estable y de la paz de su pequeño apartamento, el único hogar que había conocido en 40 años. Cualquier alteración podría ser devastadora. Sofía apretó la correa de su bolso, donde guardaba el sueldo del mes. Era suficiente para las medicinas, el alquiler y la comida. Pero el sueño del horno industrial parecía siempre un poco más lejos. Sin embargo, no se permitía flaquear. La esperanza era un lujo que no costaba dinero, y ella se aferraba a ella con todas sus fuerzas. Al entrar en el pequeño y acogedor apartamento, el reconfortante aroma a manzanilla la recibió como un abrazo. Elena estaba sentada en su sillón de siempre, junto a la ventana, tejiendo una bufanda de colores vivos. A sus 78 años, sus manos eran las de una experta artesana, pero sus movimientos eran lentos, delicados. Levantó la vista y una sonrisa radiante iluminó su rostro surcado de arrugas. «Mi niña, por fin llegaste», dijo con una voz suave pero cargada de cariño. «He preparado un poco de té para el frío de la calle». Sofía se acercó y le dio un beso en la frente, sin timia, hiendo la piel fina bajo sus labios. «¿Cómo te encuentras hoy, abuela? ¿Te has tomado tus pastillas?» Elena asintió, dejando el tejido a un lado. «Como un roble viejo, mi amor. Con las raíces bien firmes en esta casa, pero con las ramas un poco cansadas», bromeó, aunque había una nota de fragilidad en su voz. «Este es mi hogar, Sofía, no puedo perderlo», susurró de repente, su mirada perdida en las fotografías familiares que adornaban la pared. Eran imágenes de una vida entera construida entre esas 4 paredes. Sofía sintió una punzada de angustia. «¿Por qué dices eso, abuela? Nadie nos va a sacar de aquí». «Yo trabajo muy duro para eso». Pero la profunda preocupación en los ojos de Elena era real, un presagio oscuro que Sofía no supo interpretar en ese instante. Algo estaba a punto de romperse. Elena tomó la mano de su nieta entre las suyas, sus dedos fríos y delgados apretando los de ella con una fuerza sorprendente. «Mi corazón no aguantará otra mudanza, mi niña», confesó con una voz quebrada, casi inaudible. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del apartamento. Recordaba con dolorosa claridad la última vez que tuvieron que mudarse. «Recuerdo que en mi vieja libreta donde apuntaba mis sueños, escribí que esta casa sería la última, un hogar para siempre». Sofía sintió un nudo en la garganta. Se habían jurado que este lugar sería su refugio definitivo. «No hablemos de eso, abuela. Estamos bien. Y lo más importante es que estamos juntas», respondió Sofía, forzando una sonrisa tranquilizadora. Le sirvió una taza de té y se sentó a sus pies, apoyando la cabeza en su regazo como hacía cuando era niña. «Mejor cuéntame qué ha pasado en la novela de hoy». «¿La villana ya ha recibido su merecido?», intentaba desesperadamente desviar la conversación, alejar las sombras que parecían colarse por debajo de la puerta. Elena suspiró, acariciando el cabello de Sofía. «Todavía no, pero le falta poco. La justicia siempre llega, Sofía. A veces tarda más de lo que nos gustaría, pero al final, siempre llega». Las palabras de su abuela resonaron en su interior con una fuerza profética, sin saber que muy pronto, ella misma tendría que luchar para que esa justicia se hiciera realidad. La mañana siguiente, en la mansión Montes, el aire parecía cargado de una extraña electricidad. Ricardo,
ataviado con un traje impecable, esperaba a Sofía en su despacho. Cuando ella entró puntual y discreta, él le dedicó una de sus sonrisas más carismáticas. «Sofía, buenos días. Tengo un encargo muy especial para ti», comenzó, adoptando un tono amable, casi paternalista. Le explicó que, impresionado por su meticulosidad y honestidad, había decidido confiarle una tarea de enorme responsabilidad. «Sé que esto no forma parte de tus labores habituales, pero no se me ocurre nadie más capaz y confiable para llevarlo a cabo», añadió, inflando sutilmente el ego de la joven, que se sonrojó de gratitud. «Por supuesto, señor Montes, lo que usted necesite», respondió ella, sintiendo una oleada de satisfacción. «Es usted muy amable». Ricardo asintió, su expresión tornándose seria. «Se trata de organizar los archivos de una antigua empresa familiar que estamos a punto de vender. Son documentos muy viejos. Necesito que los catalogues y prepares un inventario completo. Es un trabajo tedioso, lo sé, pero es fundamental para la operación». Para Sofía, aquello era una inmensa muestra de confianza, un reconocimiento a su esfuerzo. Para Ricardo, era el movimiento calculado de un depredador. La estaba enviando directamente a la boca del lobo, sin que ella, en su inocencia, pudiera siquiera sospecharlo. Ricardo la guió a través de un pasillo largo y oscuro hasta una puerta al final del ala oeste, una que Sofía nunca había visto abierta. Sacó una pesada llave de bronce y la giró en la cerradura. Un olor penetrante a papel viejo y tiempo estancado se escapó de la habitación. Era un archivo, pero a Sofía le pareció una cripta. Estanterías metálicas se elevaban hasta el techo, repletas de cajas de cartón descoloridas y legajos atados con cuerdas. «Aquí está todo», dijo Ricardo, haciendo un gesto amplio. «Tómate el tiempo que necesites. No hay prisa, pero cuanto antes termines, mejor». Había una urgencia velada en su tono, que a Sofía le resultó extraña, pero la atribuyó a la importancia del negocio. Le entregó una linterna y un cuaderno. «Si encuentras algo inusual, házmelo saber de inmediato». La palabra «inusual» quedó flotando en el aire polvoriento. «No sé qué podría ser inusual, señor. Son solo papeles viejos», respondió ella con simpleza. Ricardo sonrió de nuevo, una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Nunca se sabe lo que uno puede encontrar en el pasado, Sofía. Créeme, nunca se sabe». Con esas enigmáticas palabras, la dejó sola, cerrando la pesada puerta detrás de él y sumiéndola en un silencio profundo, solo roto por el zumbido de una bombilla solitaria. Sofía encendió la bombilla, que parpadeó antes de proyectar una luz amarillenta y débil sobre el caos de papeles. Se arremangó las mangas y comenzó la monumental tarea. La primera hora fue abrumadora. El polvo le hacía estornudar, y los lomos de los libros de contabilidad se deshacían en sus manos. Eran facturas, contratos, balances de una empresa que había dejado de existir mucho antes de que ella naciera. Montes Construcciones S.A., leyó en una de las cajas. El nombre le resultaba vagamente familiar, como un eco lejano. A medida que avanzaba se fue sumergiendo en un mundo olvidado, un fantasma de la historia empresarial de la familia. Cada documento era una pequeña pieza de un rompecabezas que no sabía a qué estaba armando. A pesar de lo tedioso de la tarea, Sofía la abordó con su diligencia habitual. Creó un sistema, etiquetando las cajas por año y tipo de documento. Su mente, acostumbrada al orden, encontraba una extraña satisfacción en poner lógica en aquel desorden. Pero algo la inquietaba. ¿Por qué tanto interés en unos papeles que parecían no tener valor? La insistencia de Ricardo, su extraña advertencia sobre encontrar algo inusual, todo parecía fuera de lugar. Pero desechó esos pensamientos. Era solo trabajo. Un trabajo que le habían confiado y que haría lo mejor posible. Con un interés renovado y una extraña sensación de urgencia, Sofía intensificó su búsqueda, enfocándose en las cajas que databan de unos 50 años atrás. Se adentró en la sección más profunda y olvidada del archivo, un lugar donde las telarañas eran más densas y el olor a humedad se hacía casi irrespirable. En la última estantería, casi oculta detrás de una pila de planos amarillentos, encontró una pequeña caja de madera, muy diferente a las demás. No tenía etiqueta, solo unas iniciales grabadas a mano, E.R. Elena Ramírez, susurró Sofía, y sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza.
Eran las iniciales de su abuela. Con manos temblorosas, bajó la caja y la abrió con cuidado. Dentro no había documentos oficiales. Solo objetos personales, un par de fotografías en blanco y negro, una pequeña medalla religiosa, y en el fondo, una gastada *** libreta *** de contabilidad, muy parecida a la que ella usaba para sus recetas. La abrió con delicadeza, sus páginas amarillentas y frágiles amenazaban con romperse. La caligrafía era inconfundible, era la letra de su abuela, de cuando era joven. Era un registro de pagos, de deudas, de pequeños ahorros. Pero había algo más. Algo que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Qué hacía una caja con las pertenencias personales de su abuela en el archivo privado de la familia Montes? Sofía se sentó en el suelo polvoriento, la débil luz iluminando las páginas amarillentas. Hojeó las anotaciones con cuidado, una mezcla de gastos del hogar y pagos a plazos de una deuda que no lograba identificar. De repente una página en particular llamó su atención. Llevaba por título, Acuerdo Terreno, Montes Construcciones. Debajo, había una serie de cifras y fechas, pero lo más alarmante eran las tachaduras. Varias líneas estaban cubiertas con una tinta más oscura, un intento burdo de ocultar lo que estaba escrito debajo. Con el corazón en un puño, acercó la página a la luz, tratando de descifrar las palabras ocultas. Pudo distinguir algunos fragmentos: pago vitalicio, usufructo permanente, promesa, y al final 2 firmas. Una, temblorosa, era la de su abuela Elena. La otra, firme y autoritaria, pertenecía a Ricardo Montes Sr., el padre de su jefe. Justo debajo, había una nota añadida, escrita con una letra diferente, apresurada: acuerdo anulado por impago. Pero Sofía, esa Reirila, sabía que eso no era cierto. Recordaba a su abuela hablar de cómo habían cumplido religiosamente cada pago. Algo estaba terriblemente mal. Esto no era un simple registro, era una prueba. Una prueba de una promesa rota, de un engaño cruel que había marcado el destino de su familia. Y ahora, esa prueba estaba en sus manos. Al día siguiente, Sofía se sentía como una funambulista caminando sobre un alambre invisible. Cada gesto en la mansión, cada buenos días señor, estaba cargado de un peso que antes no existía. Se movía por los pasillos silenciosos sintiendo la mirada de Ricardo sobre ella, aunque él no estuviera presente. Era una paranoia helada que se le adhería a la piel. ¿Él sabe que sé algo, o sospecha que podría saberlo?, pensó mientras limpiaba el polvo de un jarrón de porcelana que valía más que su sueldo de un año. La mansión, que antes le parecía un lugar de trabajo impersonal pero seguro, ahora se había transformado en territorio enemigo, un laberinto lleno de trampas invisibles. Cada puerta cerrada parecía ocultar un secreto, cada sombra parecía albergar una amenaza. Su pulso se aceleraba cada vez que oía los pasos de Ricardo acercándose por el pasillo. Tenía que mantener la calma, fingir que nada había cambiado, que seguía siendo la empleada ingenua y eficiente de siempre. Pero por dentro, era un torbellino de miedo y de una rabia incipiente. La imagen de las líneas tachadas en el cuaderno de su abuela estaba grabada a fuego en su mente. Era una herida abierta, una injusticia que supuraba veneno a través de las décadas. Tengo que ser más lista que él, se dijo, apretando el paño de limpieza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tengo que encontrar la manera de usar lo que encontré sin que él se dé cuenta de que lo tengo. Era un juego peligroso, un juego de espías para el que no estaba preparada, pero por su abuela, estaba dispuesta a aprender las reglas sobre la marcha. La llamada del ayuntamiento llegó a media mañana, rompiendo la tensa calma del apartamento. Una voz impersonal y burocrática al otro lado de la línea informó a Elena sobre una reunión informativa de carácter urgente para todos los residentes del edificio esa misma tarde. No dieron más detalles, solo insistieron en la vital importancia de su asistencia. Cuando Sofía llegó a casa para el almuerzo, y su abuela le contó la noticia, sintió una punzada de profunda inquietud. La llamada, sumada a su reciente y perturbador descubrimiento, tejió una densa red de sospechas en su mente. Intentó restarle importancia, para no alterar a su abuela. Seguramente será para hablar de las obras de la calle. Abuela, no te preocupes, le dijo, aunque su propio corazón latía con una ansiedad creciente.
Elena, sin embargo, con la sabiduría que dan los años, pareció intuir algo más siniestro. Ten mucho cuidado, Sofía. Cuando el poder llama a tu puerta sin ser invitado, rara vez trae buenas noticias, le advirtió con una seriedad que heló la sangre a Sofía. Ella guardó el documento en un lugar seguro, un secreto ardiente escondido en el fondo de su armario. Esa tarde, acudiría a la reunión sola. Tenía que proteger a su abuela de cualquier sobresalto, al menos hasta que supiera a qué se enfrentaban. Pero una cosa estaba clara: el pasado ya no estaba enterrado, estaba a punto de irrumpir violentamente en su presente. La reunión se celebró en el pequeño y anticuado salón comunal del edificio. El ambiente estaba cargado de una mezcla de confusión y nerviosismo. Todos los vecinos estaban allí, rostros familiares que Sofía conocía de toda la vida. Al frente, un hombre con un traje gris impecable y una expresión severa, flanqueado por dos asistentes, desplegó unos planos sobre una mesa. Se presentó como el representante legal de un consorcio de inversores. Sus palabras iniciales fueron un torbellino de jerga legal incomprensible, hablando de revitalización urbana y oportunidades de desarrollo. La gente se miraba entre sí, sin entender. Entonces soltó la bomba. En resumen, dijo con una frialdad cortante, este edificio y los terrenos adyacentes han sido adquiridos para la construcción de un nuevo complejo comercial de lujo. Todos los residentes recibirán una notificación formal de desalojo en los próximos 30 días. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, seguido de un murmullo de incredulidad y pánico, que se convirtió en un clamor de protesta. «No pueden hacer esto», gritó un vecino. «Llevamos toda la vida aquí». El hombre del traje ni se inmutó. «Es perfectamente legal. El nuevo propietario tiene todos los permisos». Sofía preguntó con un hilo de voz. «¿Quién es el nuevo propietario?» El hombre la miró fijamente. «El proyecto está liderado por el señor Ricardo Montes». El nombre cayó como una losa de granito sobre Sofía. Ricardo Montes. Su jefe. El hombre que la había elogiado por su honestidad. Todo había sido una farsa. Una cruel puesta en escena. La tarea en el archivo. No había sido un premio sino una distracción. O peor, una retorcida prueba para asegurarse de que no encontraría nada. Se sintió increíblemente ingenua, una tonta que había caído en la trampa. No puede ser. Él no haría algo así, pensó, una última y frágil brizna de incredulidad luchando por sobrevivir. Pero en el fondo de su corazón, sabía que era verdad. Las piezas del rompecabezas se encajaron de golpe, formando una imagen horrible. Los planes de Ricardo no solo la afectaban a ella, sino a toda su comunidad. Y lo más grave, ponían en peligro mortal la vida de su abuela. El desalojo era una sentencia de muerte para Elena, y Ricardo o lo sabía, o simplemente no le importaba. La rabia, una emoción que raramente sentía, comenzó a hervir en su interior, desplazando el miedo. Ya no era solo una empleada doméstica asustada. Era una nieta dispuesta a todo por proteger a su familia, y sin que Ricardo lo supiera, ella tenía algo que él creía perdido para siempre. Tenía un arma. Mientras la reunión se disolvía en un caos de llantos y gritos de impotencia, Sofía se escabulló de la sala, su mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que volver a casa, asegurarse de que su abuela no se enterara de la noticia de una forma tan brutal. Corrió por las calles, las frías palabras del representante resonando en sus oídos. 30 días, desalojo, Ricardo Montes. Cada paso era un golpe contra el asfalto, y contra la amarga traición que sentía. Al llegar al apartamento, encontró a Elena tranquila, tejiendo en su sillón, ajena a la tormenta. Sofía respiró hondo, tratando de componer un rostro sereno. No era nada importante, abuela, solo temas de mantenimiento, mintió, la falsedad sabiendo a ceniza en su boca. Pero Elena la miró con sus ojos sabios, capaces de ver más allá de las palabras. «¿Estás bien, mi niña? Estás muy pálida». Sofía forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada». Pero esa noche, cuando su abuela ya dormía, Sofía sacó la prueba de su escondite, la estudió bajo la tenue luz de una lámpara, sus dedos trazando la firma de su abuela, las líneas tachadas. Era la única esperanza que tenían. Una frágil reliquia de papel contra el poder de un imperio. «Tengo que encontrar la manera de usar esto».
Pensó con una determinación helada. No puedo fallar. Por ella no puedo fallar. Al día siguiente Sofía fue a trabajar a la mansión con un nudo de acero en el estómago. Ver a Ricardo sería una prueba de fuego. Lo encontró en el comedor, desayunando tranquilamente mientras leía el periódico financiero. Levantó la vista cuando ella entró a servirle el café y le sonrió. La misma sonrisa falsa del día anterior. Buenos días, Sofía. ¿Has encontrado algún avance interesante en el archivo? La pregunta era una burla cruel, un juego sádico. Sofía sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura con un esfuerzo sobrehumano. Todavía no, señor. Es mucho trabajo, respondió con una voz que esperaba que sonara neutral. Sirvió el café con manos firmes aún, que por dentro temblaba de rabia. Quería gritarle, llamarlo monstruo. Pero sabía que eso sería inútil. La confrontación directa solo la llevaría a ser despedida, y a perder el acceso a cualquier prueba adicional. Tenía que ser más inteligente que él. Tenía que jugar su mismo juego. No sospecha nada. Cree que soy la misma tonta ingenua de siempre, pensó, encontrando una extraña fuerza en la forma en que él la subestimaba. Tenía que seguir siendo esa persona a sus ojos, mientras en secreto, buscaba la forma de destruirlo. Su ingenuidad había muerto. En su lugar, había nacido una determinación fría y afilada. Sabía que no podía enfrentarse a Ricardo directamente. Necesitaba un aliado, alguien que entendiera el lenguaje de la ley y pudiera usar sus pruebas. Recordó a un viejo amigo de la familia, el hijo de una vecina, que se había convertido en abogado. Se llamaba David, y trabajaba en un modesto despacho de ayuda legal en el centro. No era un abogado de renombre, pero era honesto y con O-C-I, con acento agudo a el barrio como la palma de su mano. Esa misma noche, lo llamó y le pidió reunirse con urgencia. Se encontraron en una pequeña cafetería, lejos de miradas indiscretas. Sofía le contó toda la historia. La tarea en el archivo, el descubrimiento del documento, el plan de desalojo. Desplegó las pruebas sobre la mesa. David escuchó en silencio, su expresión cambiando de la sorpresa a la indignación, y finalmente, a una seria concentración. Examinó los papeles con cuidado. Sofía, esto es dinamita pura, dijo en voz baja, sus ojos brillando. El acuerdo tachado, esto demuestra un patrón de fraude que se extiende por décadas. No será fácil, Ricardo Montes es un tiburón, pero con esto, tenemos una oportunidad. Por primera vez en días, Sofía sintió un atisbo de esperanza. Una oportunidad es todo lo que necesito, respondió, su voz sorprendentemente firme. David asintió, ya metido en su papel de estratega. De acuerdo. Lo primero es actuar rápido y en silencio. No podemos dejar que Montes se entere de que tenemos esto. Necesito investigar los registros de propiedad. Buscar otros casos similares de su constructora. Necesito encontrar a más víctimas, a otros exempleados que puedan testificar. Le explicó el plan. Reunirían todas las pruebas posibles, y luego presentarían una demanda colectiva en nombre de todos los residentes, solicitando una orden judicial para detener el desalojo. Era un camino largo y lleno de obstáculos, pero era un camino. Mientras tanto, tú tienes que seguir como si no pasara nada, le advirtió David con seriedad. Sigue yendo a trabajar, sigue siendo la empleada discreta que todos conocen, eres nuestros ojos y oídos dentro de la mansión. Cualquier cosa que veas o escuches, por insignificante que parezca, podría ser crucial. Sofía aceptó el peligroso papel sin dudar. Se convertiría en un espía en su propio lugar de trabajo, actuando bajo las narices del hombre que quería destruir todo lo que ella amaba. El juego había comenzado, un juego desigual, sí, pero ahora ella también tenía sus piezas en el tablero. Se sentía como un personaje de las novelas de su abuela, una heroína improbable en una batalla que no había elegido, pero que estaba decidida a ganar. De vuelta en casa, encontró a su abuela despierta, esperándola. ¿Dónde estabas, mi niña? Me tenías preocupada. Sofía odiaba mentirle, pero era necesario. Estaba con una amiga, abuela, ayudándola con un problema. Se sentó a su lado y tomó su mano. Quería contarle todo, compartir la pesada carga y la pequeña esperanza, pero no podía arriesgarse a que la angustia afectara su frágil corazón. En lugar de eso, le habló de su sueño, como un bálsamo.
Hoy vi un horno precioso en un escaparate, abuela. Uno grande, de acero inoxidable. Imagínate los pasteles que podríamos hacer ahí. Describió con detalle cada dulce, pintando un futuro brillante para alejar las sombras del presente. Elena sonrió, una sonrisa genuina. Sé que lo conseguirás, mi Sofía. Tienes el corazón y las manos para ello. En ese instante, Sofía entendió la verdadera dimensión de su lucha. No solo peleaba por un techo. Peleaba por el derecho de su abuela a vivir y morir en paz, por el futuro que soñaban juntas, por la simple y profunda justicia de poder llamar a un lugar hogar. Y por todo eso estaba dispuesta a arriesgarlo todo. No puedo rendirme, no importa lo que pase, pensó, sintiendo una nueva ola de determinación recorrer L.A. Esta lucha es más grande que yo. Los días siguientes se convirtieron en una tensa rutina de doble vida. De día, Sofía era la empleada doméstica perfecta, moviéndose silenciosamente por la mansión, limpiando, sirviendo, siempre con una expresión neutra y sumisa. Escuchaba conversaciones, observaba quién entraba y salía del despacho de Ricardo, memorizaba nombres y fechas, pequeños fragmentos de información que por la noche le transmitía a David en secretas llamadas telefónicas. Se sentía como una impostora en su propia piel, cada sonrisa forzada a Ricardo era una pequeña traición a sí misma. Por la noche se transformaba. Se reunía con David en su pequeño despacho, rodeada de libros de leyes y tazas de café frío. Juntos, revisaban los documentos que David había conseguido desenterrar de los archivos municipales, buscaban patrones, conectaban puntos. Era un trabajo agotador, mental y emocionalmente. Había noches en las que la desesperación la abrumaba, en las que el poder de Ricardo parecía una montaña imposible de escalar. No vamos a encontrar nada más, David. Es inútil, decía con la voz rota por el cansancio. Pero David siempre estaba ahí para recordarle por qué luchaban. Cada papel, Sofía, cada pequeña pieza, nos acerca un paso más. No podemos flaquear ahora. Él era su roca, su ancla en la tormenta. Él cree en mí, incluso cuando yo dudo, pensó una noche, sintiendo una profunda gratitud por aquel hombre tranquilo y tenaz. La mini humillación pública llegó sin previo aviso, como un rayo en un día despejado. Ricardo organizó una lujosa gala benéfica en la mansión para limpiar su imagen, que había empezado a resentirse por los rumores del desalojo. Sofía, como parte del personal de servicio, se movía entre los invitados con una bandeja de conchón, copas de champán. Vio a Ricardo charlando animadamente con el alcalde y un grupo de empresarios influyentes. Al pasar cerca de ellos, uno de los invitados, un viejo amigo de la familia de Sofía, la reconoció. «Sofía, qué alegría verte», dijo con una sonrisa cálida. Ricardo se giró, y por un instante, sus miradas se cruzaron. En sus ojos, Sofía vio un destello de furia helada. Con una deliberación cruel, le dio la espalda ostentosamente, ignorando por completo su presencia y la del hombre que la había saludado, y continuó su conversación como si ella fuera invisible, menos que el aire. La humillación fue un golpe físico, sintió como la sangre se le subía a las mejillas, el calor de la vergüenza extendiéndose por su cuello. Los otros invitados en el círculo notaron el gesto y desviaron la mirada, incómodos. Se sintió pequeña, insignificante, una pieza de mobiliario. Quiere que me sienta así, quiere que sepa que no soy nadie para él, pensó, luchando por contener las lágrimas de rabia. Se retiró a la cocina, su corazón latiendo con fuerza. Pero la humillación no la rompió. Al contrario, encendió un fuego aún más intenso en su interior. Veremos quién es invisible al final de todo esto, se juró a sí misma. La mini humillación íntima fue aún más cruel. Unos días después, mientras limpiaba el pasillo del ala de los despachos, Ricardo salió de una reunión. Parecía tenso, irritado. La vio y se detuvo. No había nadie más alrededor. He oído rumores, dijo, su voz baja y amenazante. Rumores de que algunos inquilinos están organizando una resistencia inútil, por supuesto. Se acercó a ella hasta que casi pudo sentir su aliento. Espero que no estés involucrada en esas tonterías, Sofía. Sería una lástima que una empleada tan leal perdiera su trabajo por malas compañías. La amenaza era velada pero clara como el cristal. Sofía se quedó paralizada, el corazón en la garganta. Yo
Yo solo hago mi trabajo, señor, balbuceó. Ricardo sonrió, una sonrisa sin rastro de calidez. Eso espero. Porque déjame decirte algo, para que lo entiendas bien. Tu familia no tiene cómo defenderse de nosotros. Acéptalo, Sofía. No tienen el dinero, ni los contactos, ni la inteligencia para enfrentarse a mí. Se arrastrarán, suplicarán, y al final, perderán. Es inevitable. Cada palabra era un dardo envenenado. Se sintió completamente impotente, una hormiga bajo su bota. Te equivocas, pensó con una desesperación desafiante, aunque no se atrevió a decirlo en voz alta. Subestimas a la gente a la que quieres aplastar. Él se alejó, dejándola temblando en el pasillo silencioso. Algo estaba a punto de romperse. La cuerda se tensaba cada vez más. La búsqueda del antiguo empleado fue como buscar una aguja en un pajar. El nombre que encontraron en un viejo libro de registro era Antonio Vega. No había dirección, ni número de teléfono, solo un cargo, contable auxiliar. David y Sofía pasaron semanas persiguiendo pistas frías. Visitaron viejos sindicatos, revisaron guías telefónicas antiguas, hablaron con jubilados del sector de la construcción. La mayoría no recordaba el nombre, o no quería hablar del pasado. El miedo a los montes seguía siendo una sombra larga y persistente. Cuando estaban a punto de rendirse, una anciana en un antiguo barrio de la constructora les dio la pista que necesitaban. Antonio, sí, el pobre Antonio. Lo despidieron de repente, creo que su hermana lo internó en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. La residencia era un lugar engañosamente tranquilo, un oasis de calma que contrastaba con la tormenta que llevaban dentro. Lo encontraron en el jardín, sentado en un banco de madera, con la mirada perdida. Era un hombre pequeño y encorvado, cuya fragilidad física le recordó a Sofía la de su propia abuela. Al principio, se mostró cerrado, casi hostil. Yo no sé nada. Dejen a un viejo en paz, repetía con voz temblorosa, sin mirarlos. David intentó razonar con él, pero Antonio solo negaba con la cabeza, sus ojos acuosos desbordados por un pánico antiguo. La desesperación comenzó a arañar la garganta de Sofía. No podemos irnos así, pensó. El silencio se hizo tenso, pesado, las palabras ya no servirían. Sofía supo que solo había una cosa que podía romper esa coraza de miedo. Con manos temblorosas, buscó en su bolso y sacó el pequeño objeto que lo había empezado todo. Estaba desgastado, sus esquinas dobladas, pero en sus manos se sentía cargado con el peso de medio siglo de secretos. Se lo tendió al anciano. ¿Reconoce esto? Perteneció a mi abuela, Elena Ramírez. Antonio Vega levantó la vista por primera vez, y sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera visto un fantasma. Dudó un instante, pero luego lo tomó con una reverencia inesperada. Sus dedos, deformados por la artritis, recorrieron la cubierta de cartón. Lo abrió y sus ojos se clavaron en la caligrafía de Elena, en las cifras, en las firmas. Un torrente de recuerdos pareció inundarlo, derribando el dique que había construido durante décadas. Elena, susurró, y su voz se quebró en un sollozo. Claro que me acuerdo de ella. Una mujer buena, le prometieron que la casa sería suya. La tristeza en su rostro se transformó en una rabia repentina y pura. Aquel demonio. El viejo Montes era un ladrón con traje. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. El cambio en Antonio fue asombroso. La fragilidad dio paso a una determinación de hierro, y el miedo fue reemplazado por una indignación que había permanecido latente durante medio siglo. David, percatándose del momento crucial, sacó discretamente una pequeña grabadora y la activó. ¿Estaría dispuesto a contarnos todo esto, señor Vega? ¿Estaría dispuesto a testificar?, preguntó con voz suave. Antonio miró a Sofía, y en sus ojos cansados ella vio el mismo fuego de justicia que su abuela le había descrito. El anciano asintió con firmeza. Ya no tengo nada que perder, y no pienso llevarme esta vergüenza a la tumba. Ya he callado demasiado tiempo. Durante la siguiente hora, Antonio relató con una lucidez escalofriante todo el sistema de fraude orquestado por la familia Montes. Habló de deudas inventadas, de documentos que le obligaban a falsificar bajo amenaza de despido. Describió el profundo desprecio con el que trataban a la gente humilde, a quienes veían como peones en su juego de avaricia.
Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la reputación de Ricardo Montes. Al despedirse, Sofía lo abrazó con gratitud. Habían encontrado a su testigo clave. Pero mientras se alejaban, una nueva inquietud se apoderó de ella. Habían encontrado un arma poderosa, sí, pero también acababan de acorralar a una bestia peligrosa. Y no sabían lo cruel que podía llegar a ser su siguiente ataque. David, armado con el testimonio de Antonio, se sumergió en los archivos del registro de la propiedad. Pasó días enteros, rodeado del olor a papel viejo, revisando tomos polvorientos que nadie había consultado en décadas. Buscaba una anomalía, una pequeña grieta en la fortaleza legal de los Montes. Y finalmente, la encontró. Era un detalle técnico, casi insignificante para un ojo no entrenado, pero para David fue como encontrar oro. «¡Lo tengo!», exclamó una noche en su despacho, haciendo que Sofía diera un respingo. Le mostró un viejo recibo de pago de impuestos. «Mira esto. Es el recibo del impuesto de propiedad del edificio de hace 40 años. Y mira quién lo paga. El nombre no era el de ninguno de los inquilinos. Era el de una sociedad fantasma, Inversiones del Sol S.A. Busqué esta sociedad», continuó David, sus ojos brillando de emoción. «Y adivina quién era el único accionista. Ricardo Montes Sr. Sofía no entendía del todo. «¿Y eso qué significa?». David sonrió. «Significa que legalmente ellos siempre se consideraron los dueños, no los arrendadores con una promesa de venta. Pagaban el impuesto de propiedad porque sabían que el edificio era suyo. Esto contradice completamente la idea de que los inquilinos estaban pagando una hipoteca. Es la prueba de que el engaño fue planeado desde el principio. Era la pieza final del rompecabezas. Ahora tenían un testimonio humano, una prueba documental, y un rastro de papel que conducía directamente a la familia Montes. Estaban listos para la batalla. El Tribunal de Justicia era un edificio imponente, de columnas de mármol y techos altísimos, diseñado para hacer que la gente común se sintiera pequeña. Sofía se sintió exactamente así cuando entró, de la mano de David. La sala ya estaba abarrotada. Por un lado, sus vecinos, con sus rostros tensos y esperanzados. Por el otro, Ricardo Montes, rodeado de un equipo de abogados caros. Ricardo la vio entrar y le dirigió una mirada helada, llena de desprecio. Ya no había sonrisas falsas. Ahora era su enemigo declarado. Sofía sintió un escalofrío, pero no bajó la mirada. Le sostuvo el desafío, un acto de rebelión silenciosa que pareció sorprenderlo. «No tengas miedo», le susurró David. «Solo di la verdad. Es todo lo que necesitamos». Sofía respiró hondo y se sentó en el banquillo. El martillo de la jueza resonó en la sala, declarando el inicio de la sesión. El silencio cayó, pesado y expectante. Todo se había reducido a ese momento, a esa sala. El futuro de su familia y de su barrio se decidiría en las próximas horas. Y todo dependía de que ella tuviera el coraje de contar una historia que había permanecido enterrada durante 50 años. «Por favor, abuela, dame fuerzas», pensó, apretando un pequeño amuleto que Elena le había dado esa mañana. El abogado de Ricardo se puso de pie, su figura alta proyectando una sombra de arrogancia. Su traje gris oscuro parecía absorber la luz. Se ajustó el nudo de su corbata de seda, un gesto teatral para establecer su dominio. Sus ojos fríos recorrieron con desdén a los vecinos. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero cortante. «Señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de injusticia social», comenzó, su tono paternalista goteando sarcasmo. «Se trata de un claro y lamentable intento de frenar el progreso inevitable de esta ciudad». Sofía sintió náuseas. Escucharlo describir su hogar, el lugar donde había crecido, como un sitio en decadencia, fue como una bofetada. Apretó la mano de David, buscando un ancla en la tormenta de mentiras. «Este hombre es un actor, y uno muy bueno», pensó con amargura. «Sabe exactamente qué decir para que la gente dude de su propia realidad, de su propio valor». El abogado sonreía, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, seguro de su inminente victoria. El aire en la sala se sentía pesado, viciado, como si la propia justicia estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver si la verdad sería capaz de abrirse paso a través de la densa niebla de la manipulación.
El letrado continuó, pintando a Ricardo no como un especulador, sino como un benefactor incomprendido, un visionario con la noble misión de salvar la ciudad de sí misma. A los residentes los retrató con crueldad como un grupo de egoístas anclados en el pasado, obstaculizando el brillante porvenir que Montes les ofrecía. Para reforzar sus palabras, presentó una pila de documentos encuadernados en cuero, con sellos oficiales y firmas impecables. Eran los permisos de construcción, los estudios de impacto ambiental, los títulos de propiedad. Todo parecía en perfecto orden, una fortaleza legal inexpugnable. Como sus señorías pueden ver, cada paso de este ambicioso proyecto ha sido ejecutado con la más estricta adherencia a la ley, afirmó. Estos residentes no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Han sido meros inquilinos, y se les ha ofrecido una compensación justa, una mentira flagrante. La supuesta compensación era una suma irrisoria que apenas alcanzaría para 2 meses de alquiler. Varios vecinos negaron con la cabeza, murmurando con indignación, pero fueron silenciados por la mirada severa de la jueza. Sofía observó a Ricardo. Estaba sentado con las piernas cruzadas, una expresión de calma y aburrimiento, como si todo aquello fuera un trámite molesto. No parecía ver a las personas cuyas vidas estaba a punto de destrozar. El abogado de Montes llamó a su primer testigo. Era un arquitecto de renombre que habló con elocuencia sobre la belleza y eficiencia del nuevo complejo comercial. Usó términos como sostenibilidad, espacios verdes integrados y diseño de vanguardia, creando una imagen idílica de un paraíso urbano que chocaba con la cruda realidad del desalojo. Luego, subió al estrado un economista que expuso proyecciones de crecimiento y empleo, cifras mareantes que prometían un futuro dorado, omitiendo que ninguno de los residentes podría permitirse vivir allí. Era un espectáculo perfectamente orquestado para impresionar a la jueza. David tomaba notas febrilmente, su mandíbula apretada. Están construyendo un castillo de mentiras sobre cimientos de arena, le susurró a Sofía. Pero cada castillo tiene un punto débil, una grieta por donde se filtra la verdad. Sofía intentaba aferrarse a esas palabras, pero la duda comenzaba a filtrarse en su corazón. El poder de Ricardo era abrumador. Tenía el dinero, los contactos, los expertos. Tenía la apariencia de la ley de su lado. ¿Qué tenían ellos? Una historia vieja, un testigo anciano y un puñado de papeles amarillentos. Quizás es imposible ganar esto, pensó, un pensamiento oscuro que trató de ahuyentar. No podía permitirse dudar. No ahora. El momento que Sofía más temía llegó. El abogado de Ricardo se giró hacia ella, su sonrisa afilada. Llamo a declarar a la señorita Sofía Ramírez. Su nombre resonó en la sala, y sintió como si cientos de ojos se clavaran en ella. Caminó hacia el banquillo con las piernas temblando, sintiéndose pequeña y vulnerable. Juró decir la verdad con una voz que apenas reconoció. El abogado se acercó, invadiendo su espacio. Señorita Ramírez, usted trabajó como empleada doméstica en la residencia del señor Montes durante casi 2 años, ¿es correcto? Sofía asintió, forzando un «sí, señor». El abogado se paseó frente a ella. Y durante ese tiempo, usted tuvo acceso a documentos privados, a conversaciones personales, ¿no es así? El veneno en la pregunta era evidente. Yo solo cumplía con mi trabajo, respondió, su voz ganando un poco de firmeza. El abogado se detuvo y la miró fijamente. Un trabajo que, según tengo entendido, usted sentía que no era suficientemente reconocido. ¿No es cierto que albergaba resentimiento hacia mi cliente por no haberle dado un ascenso? Era una pregunta envenenada, diseñada para pintarla como una empleada vengativa y desleal. Eso no es verdad, dijo ella sintiendo la rabia subir por su garganta. Yo solo quiero justicia. El abogado sonrió. ¿Justicia o una parte del pastel, señorita Ramírez? La humillación era un ácido quemándole el estómago. El abogado continuaba su interrogatorio con crueldad, torciendo cada una de sus palabras, insinuando que todo era un plan de extorsión. ¿Entiende usted de complejos contratos inmobiliarios, señorita Ramírez? ¿Posee alguna formación en derecho urbanístico? ¿Sabe leer un balance de cuentas? Cada pregunta era una bofetada a su integridad, diseñada para hacerla parecer ignorante. No, señor, no tengo estudios, pero sé lo que es justo y lo que no, respondió, aferrándose a su convicción.
El abogado soltó una risita condescendiente. La justicia, señorita, la deciden los tribunales basándose en pruebas fehacientes, no en los sentimientos heridos de una empleada descontenta. Cada pregunta era un golpe, cada insinuación una herida. Miró de reojo a sus vecinos. Sus rostros, antes esperanzados, ahora estaban llenos de preocupación. Estaban empezando a dudar de ella. Ricardo la observaba desde su asiento, impasible, disfrutando del espectáculo de su demolición pública. Se sentía desnuda, expuesta. Algo estaba a punto de romperse. Este es su plan. No es solo ganar el juicio, es destruir mi reputación para que nadie vuelva a creerme, pensó, sintiendo una desesperación helada. Estaba perdiendo. La jueza parecía impaciente. El castillo de mentiras de Ricardo parecía más sólido que nunca. No tengo más preguntas para esta testigo, señoría, concluyó el abogado con un gesto de desdén, como si desechara algo sin valor. Regresó a su mesa con la arrogancia de quien ha ganado. La jueza miró a David. ¿Alguna pregunta, señor letrado? David se puso de pie lentamente, su calma contrastando con la tormenta en la sala. Sí, señoría, tengo unas cuantas. Se acercó a Sofía, manteniendo una distancia respetuosa. Le dedicó una pequeña sonrisa de aliento. Sofía, ¿podría describir la naturaleza exacta de esa tarea especial que el señor Montes le encomendó, esa para la que necesitaba a alguien de su máxima confianza? La pregunta pareció descolocar al abogado de Ricardo. Sofía respiró hondo, sintiendo cómo el apoyo de David le devolvía la fuerza. Me pidió que organizara el archivo de una antigua empresa de su padre. Dijo que confiaba en mi honestidad para una tarea tan delicada. David asintió. Un archivo muy viejo y polvoriento, ¿verdad? Un lugar donde probablemente nadie había entrado en décadas. Sí, exactamente, confirmó ella. Y mientras realizaba esa tarea, ¿encontró usted algo inusual? Algo que no parecía pertenecer a los registros de una empresa. La sala estaba en silencio. Los ojos de Ricardo se estrecharon. La calma en su rostro había desaparecido. El punto débil del castillo. Lo habían encontrado. Sí, encontré algo, respondió Sofía, su voz ahora sorprendentemente clara y firme. Con un movimiento deliberado, sacó un objeto de un sobre de Manila. Estaba envuelto cuidadosamente en un paño de lino. Con cuidado reverencial, lo desenvolvió. Encontré esto. Sostuvo en alto la vieja y gastada libreta de su abuela. Era un objeto humilde, casi insignificante en la grandiosidad de la sala, pero en ese momento, parecía tener el peso de 50 años de historia y promesas rotas. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo Montes se puso pálido como el papel, su máscara de compostura rota, se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos de apretar la mesa. «Objeción», gritó su abogado, «eso es irrelevante, son los desvaríos de una anciana, no tienen validez legal». La jueza lo miró con severidad glacial. «La relevancia la decidiré yo, letrado, siéntese, objeción denegada. Continúe, señorita Ramírez, ¿qué es ese cuaderno?» Sofía miró directamente a la jueza, sin miedo. «Es el registro, guía personal de mi abuela, Elena Ramírez. Pero también contiene la prueba de un acuerdo que hizo hace 50 años con el padre del señor Montes. Un acuerdo que le garantizaba a ella y a nuestros vecinos el derecho a vivir en sus casas por el resto de sus vidas». El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. Había arrojado la primera piedra contra el muro de mentiras. Y el muro comenzaba a temblar. «Eso es absurdo. Es una completa mentira», exclamó Ricardo, incapaz de contener su pánico, golpeando la mesa. La jueza lo fulminó con la mirada. «Señor Montes, una interrupción más, y lo haré desalojar de mi sala por desacato. ¿He sido clara?» Ricardo se recostó en su silla, lívido. David se acercó a Sofía. «Señorita Ramírez, ¿sería tan amable de mostrarnos la página a la que se refiere?» Sofía abrió el cuaderno y encontró la página marcada. El proyector mostró la imagen ampliada en la pantalla, la caligrafía de su abuela, las cifras y las líneas tachadas. «Como pueden ver», continuó David, «hay un acuerdo claramente delineado. Pero lo crucial está debajo de estas tachaduras. Una cláusula que, con ayuda de expertos forenses, hemos descifrado. Habla de usufructo vitalicio.
y debajo 2 firmas. La de Elena Ramírez y la de Ricardo Montes Sr. El abogado de Ricardo se rió con sorna. Una fotocopia borrosa de un cuaderno viejo no prueba nada. Podría ser una falsificación. Era una buena pregunta, una daga lanzada en el último momento. Me alegra que lo pregunte, dijo David girándose hacia la puerta del fondo. Señoría, la fiscalía llama a su próximo testigo, el señor Antonio Vega. La puerta se abrió y Antonio entró, caminando despacio. Ricardo pareció como si hubiera visto a un fantasma. Su rostro perdió todo color. Antonio Vega se sentó en el banquillo, su pequeña figura casi perdida en la silla. Juró decir la verdad con una voz sorprendentemente fuerte. David se acercó a él con respeto. Señor Vega, ¿podría decirnos dónde trabajaba usted hace 50 años? Antonio no apartó la vista de Ricardo, quien parecía encogerse en su asiento. Trabajaba como contable para Montes Construcciones S.A. para el padre de ese hombre, dijo, señalando a Ricardo, que desvió la mirada. ¿Y recuerda a una empleada llamada Elena Ramírez? Una sonrisa triste asomó a los labios de Antonio. Claro que la recuerdo. Elena, una mujer trabajadora y honesta. Le hicieron una promesa, a ella y a los demás, que si pagaban durante 20 años la casa sería suya. Y ella pagó. Vaya si pagó. Yo mismo registré cada pago. David le mostró la imagen del cuaderno. ¿Reconoce este documento? Antonio asintió. Es la copia del acuerdo. La firma del señor Montes Sr. es auténtica. Y esas tachaduras, su voz se llenó de ira contenida. Esas tachaduras, las hice yo. Ricardo Montes Sr. me obligó, me amenazaron con despedirme, con arruinar mi vida. Dijeron que el acuerdo original se perdería, y que este sería el único registro. Fue el acto más vergonzoso de mi vida. Un silencio sepulcral llenó la sala. La verdad cruda y dolorosa, finalmente había salido a la luz. El testimonio de Antonio fue devastador, un torpedo que hundió el barco de mentiras. Fue un relato detallado de un sistema de fraude diseñado para despojar a las familias de sus hogares. Habló de documentos duplicados, de firmas falsificadas, de promesas rotas. Cada palabra era un martillazo en la reputación de la familia Montes. El abogado de Ricardo intentó desacreditarlo, llamándolo un anciano senil con rencores del pasado, pero Antonio se mantuvo firme como una roca, su memoria impecable y su indignación moral, palpable. Quizás sea viejo, señor, le dijo al abogado, pero no estoy ciego ni soy estúpido. Sé lo que vi, sé lo que me obligaron a hacer. Y he vivido con esa culpa y esa vergüenza durante 50 años, ya no más. La jueza escuchaba con atención absoluta, su rostro una máscara de seriedad. Miraba de Antonio a Ricardo, y luego al cuaderno en la pantalla. Las piezas encajaban. Señoría, tenemos una última prueba, anunció David. Presentó una serie de documentos oficiales. Estos son los recibos de pago del impuesto de propiedad de ese edificio durante los últimos 40 años. Y como pueden ver, todos fueron pagados no por los inquilinos, sino por una sociedad pantalla perteneciente a la familia Montes. Era el golpe de gracia. El castillo de mentiras se había derrumbado. La jueza se retiró a deliberar, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. La espera fue una tortura. Sofía no podía quedarse quieta. El corazón le latía con fuerza. Ricardo estaba acurrucado en su silla, hablando en susurros furiosos con su abogado, que ahora parecía mucho menos seguro. Finalmente, la jueza regresó. La sala se puso de pie. Su rostro era severo. Este tribunal ha escuchado los testimonios y ha examinado las pruebas, comenzó, su voz firme, y ha llegado a una conclusión inequívoca. Hizo una pausa dramática. Este no es un caso sobre desarrollo urbano, sino sobre una codicia sistemática y depredadora que se ha extendido por generaciones. Miró directamente a Ricardo, que se hundió en su silla. El plan de desalojo se revoca de manera inmediata y permanente. Se reconoce el derecho de usufructo vitalicio de todos los residentes originales y sus descendientes. Un grito de alegría ahogado surgió de las bancas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. Lo había logrado. Pero la jueza no había terminado. Además, este tribunal ordena una investigación penal completa sobre las prácticas de Montes Construcciones. Y se impone al señor Ricardo Montes el pago de una indemnización por daños morales y materiales a cada una de las familias afectadas. La sala estalló.
Un rugido de aplausos, de vítores, de llantos de alivio. Ricardo se quedó petrificado, su imperio hecho añicos. Sofía, en medio del abrazo de sus vecinos, sintió una paz profunda. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. David la abrazó con una fuerza que le quitó el aliento, un abrazo de victoria y alivio. Lo hiciste, Sofía. Lo hiciste, le dijo al oído, su voz cargada de emoción. Ella solo podía asentir, incapaz de hablar, las lágrimas de alegría empañando su visión. Vio a sus vecinos, su gente, celebrando, abrazándose, uniendo sus manos en un gesto de comunidad y fuerza recuperada. Habían luchado juntos contra un gigante y habían vencido. Miró hacia la mesa de la defensa. Ricardo era sacado de la sala por 2 oficiales, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Sus caminos se separaban para siempre. Él se dirigía hacia un futuro de escándalos y vergüenza, mientras ella y su comunidad se encaminaban hacia un futuro de paz y dignidad. Se lo tengo que contar a la abuela, fue su primer pensamiento claro. La imagen de Elena, sentada en su sillón, en su hogar, a salvo para siempre, fue la recompensa más grande. El horno, para sus pasteles, ya no parecía un imposible. De repente, todo parecía posible. Había encontrado su voz, había luchado por lo correcto, y al hacerlo, había encontrado una fuerza en su interior, que no sabía que poseía. La fuerza para construir su propio futuro. El sol de la tarde bañaba la sala cuando finalmente salieron, como si la naturaleza celebrara su victoria. Una multitud de periodistas los esperaba en las escalinatas, micrófonos abalanzándose sobre ellos. Pero Sofía no les prestó atención. Pasó a través de ellos, guiada por el brazo protector de David, su única prisa era llegar a casa, a los brazos de su abuela. El viaje de regreso fue diferente. La ciudad ya no parecía hostil, sino un lienzo de posibilidades. Las calles de su barrio la recibieron con calidez renovada. Los vecinos salían a sus puertas para aplaudirles, para gritarles palabras de agradecimiento. Eran héroes locales. Al entrar en su apartamento, encontró a Elena rezando, su rostro surcado por la preocupación. Leva, NTO con acento agudo la vista y sus ojos se encontraron con los de su nieta. Sofía no tuvo que decir una palabra. Su sonrisa radiante lo dijo todo. «Ganamos, abuela». «Ganamos», susurró, y se arrodilló para abrazar a la mujer que era el centro de su universo. «Nos quedamos en casa, para siempre». Elena la estrechó con fuerza, sus hombros temblando de emoción. «Sabía que lo harías, mi niña. Sabía que tu corazón honesto era más fuerte que toda su maldad». En ese abrazo, en la calidez de su hogar a salvo, Sofía comprendió el verdadero significado de la victoria. El abogado de Ricardo se acercó a David mientras éste recogía sus papeles. «Esto no ha terminado», siseó en voz baja. «El señor Montes tiene recursos ilimitados. Apelaremos. Los agotaremos en los tribunales durante años hasta que no les quede ni un centavo ni un ápice de voluntad. Se arrepentirán de este día». David lo miró con una calma que lo desarmó. «Hagan lo que quieran», respondió con tranquilidad. «La verdad ya ha salido a la luz. Y la verdad, tiene una fuerza que su dinero no puede comprar ni silenciar. Cada vez que apelen, la historia volverá a contarse en los medios. La historia de cómo la familia Montes construyó su imperio sobre las vidas y los sueños rotos de gente inocente. Buena suerte con eso para su imagen pública». El abogado se quedó sin palabras, una mueca de frustración en su rostro. Se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas, derrotado. Sofía, que había escuchado el intercambio, sintió una nueva oleada de admiración por David. «Gracias», le dijo, su voz llena de gratitud. «Gracias por creer en nosotros». David le sonrió. «No, Sofía, gracias a ti por no rendirte nunca. Tú nos has enseñado a todos una lección inolvidable hoy». En los días siguientes, la noticia se extendió como la pólvora. La historia de la humilde empleada doméstica que había derrotado al magnate se convirtió en un relato inspirador, que OCUPO, con acento agudo los titulares. El nombre de Ricardo Montes se convirtió en sinónimo de corrupción y avaricia. Su imperio comenzó a tambalearse. Los inversores se retiraron en masa, provocando el desplome de sus acciones. Los socios comerciales le dieron la espalda. El ayuntamiento, bajo presión pública, le retiró todos los permisos de construcción pendientes.
La caída fue tan espectacular como rápida, un castillo de naipes derrumbándose. Sofía, por su parte, se convirtió en un símbolo de esperanza, aunque nunca buscó ese papel. Recibía cartas de personas de todo el país que habían sufrido injusticias similares. Pero ella rechazó la etiqueta de heroína. Yo solo defendí a mi familia y a mi hogar, decía con sencillez. La indemnización finalmente llegó, una suma considerable. Pero para Sofía, el dinero era secundario. Lo más importante era la paz que finalmente había llegado a su hogar. La salud de su abuela mejoró notablemente. La angustia constante había desaparecido. Ahora sí, abuela, le dijo una tarde. Ahora sí vamos a comprar ese horno de nuestros sueños. No entiendo cómo ha podido pasar esto, pensó Ricardo por milésima vez, sentado en la penumbra de su lujoso despacho, que ahora se sentía como una prisión dorada. Los teléfonos no paraban de sonar, pero ya no eran llamadas de socios proponiendo negocios. Ahora eran de abogados con malas noticias, de acreedores exigiendo pagos y de periodistas buscando una declaración. Había subestimado a Sofía de una manera catastrófica, un error de cálculo monumental que le había costado su imperio. La había visto como una pieza insignificante, un peón predecible, alguien a quien podía aplastar sin consecuencias. Nunca imaginó que esa pieza, tan humilde, tendría la fuerza para derribar a su rey. Su honestidad, la misma cualidad que había planeado usar en su contra, se había convertido en su arma más poderosa. Y él, con toda su astucia y su poder, no había tenido defensa. Una simple empleada, me ha destruido una simple empleada, se repetía, la frase un veneno amargo en su boca. Había perdido no solo una fortuna, sino su aura de invencibilidad, el respeto y el miedo que infundía. Ahora, solo era un hombre acorralado, un paria social, el villano de una historia que todos contarían como una fábula moderna sobre la justicia. David visitó a Sofía y a Elena unas semanas después, trayendo consigo una caja de pasteles y buenas noticias. La demanda colectiva había sentado un precedente legal histórico. Otros barrios estaban usando su caso como modelo para luchar contra promotoras inmobiliarias abusivas. Habéis iniciado un movimiento, Sofía, le dijo con orgullo. Vuestra lucha ha dado esperanza a miles de personas que se sentían indefensas, les ha demostrado que sí se puede ganar. Sofía se sonrojó, todavía incómoda con los elogios, y se apresuró a servir café. Aún no tenía el horno de sus sueños, pero su primer pastel casero estaba hecho con una nueva alegría que se notaba en cada bocado. Elena miraba a los dos jóvenes con ternura. Siempre supe que el bien triunfaría, dijo con su voz sabia. El mundo necesita más gente como vosotros, gente que lucha por lo que es correcto, sin importar lo difícil que parezca el camino. Había una paz palpable en el apartamento. Ya no hablaban en susurros sobre el miedo, sino que planeaban en voz alta, con risas. Hablaban de pintar las paredes, de celebrar una gran fiesta para el barrio. El hogar ya no era una fortaleza que defender, sino un lugar desde el que soñar. Y Sofía, mirando a su abuela sonreír, supo que su verdadero sueño no era solo una pastelería, era ese preciso instante. ¿Qué es lo primero que harás con el dinero, mi niña?, le preguntó Elena una noche, mientras veían juntas su telenovela. Sofía lo pensó un momento. Podría comprarse ropa nueva, un coche, o buscar un apartamento más grande. Tenía los medios. Pero nada de eso le parecía importante. Lo primero, dijo finalmente, con una convicción que la sorprendió, será crear un pequeño fondo de ayuda legal para el barrio. Para que nadie más tenga que pasar por el infierno por el que pasamos. Para que todo el mundo tenga un David a su lado. Elena la miró, sus ojos brillando de orgullo. Esa es mi nieta, susurró, apretándole la mano. Siempre pensando en los demás. Pero Sofía sabía que, al ayudar a los demás, también se estaba ayudando a sí misma. Estaba transformando el dolor en algo positivo, en un legado de solidaridad. La pastelería vendría después. Ya tenía el nombre, El dulce sueño de Elena. Sería un homenaje a su abuela, la mujer que le había enseñado que la verdadera dulzura de la vida no está en el azúcar, sino en la bondad y la justicia. Y sería un lugar de encuentro para la comunidad, un sitio donde el aroma a pan recién hecho se mezclaría con las historias de un barrio que había luchado y ganado.
El día de la inauguración de la pastelería, El Dulce Sueño de Elena, fue una fiesta para todo el barrio. El local era pequeño pero acogedor, pintado de colores cálidos y con el aroma a vainilla, canela y chocolate flotando en el aire. En el centro de la cocina, brillando como una joya, estaba el enorme horno de acero inoxidable, el símbolo de un sueño hecho realidad. Todos los vecinos estaban allí, compartiendo pasteles, café y abrazos, celebrando no solo la apertura de un negocio, sino la victoria de la comunidad. Antonio Vega, con un traje nuevo, cortó la cinta inaugural junto a una radiante Elena, que parecía haber rejuvenecido 10 años. David también estaba allí. «Te lo mereces, Sofía», le dijo. «Has construido algo hermoso». Sofía, con su delantal blanco, no podía dejar de sonreír. Miró a su alrededor, a las caras felices de sus amigos, a su abuela charlando animadamente, y sintió una felicidad plena. Había sido un camino largo y difícil, lleno de miedo y lágrimas, pero cada obstáculo la había hecho más fuerte. Había descubierto que dentro de ella había una leona, y ahora, rodeada de amor, sabía que su dulce sueño era el comienzo de un capítulo mucho más brillante. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. A veces, las cosas más pequeñas pueden cambiarlo todo, pensó Sofía mientras limpiaba el mostrador de cristal al final de un largo día. Su mirada se posó en una pequeña fotografía enmarcada junto a la caja registradora. Era una foto del viejo cuaderno de su abuela, abierta en la página del acuerdo. No la guardaba como un trofeo de guerra, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Un recordatorio de que la honestidad y la valentía son más poderosas que cualquier fortuna. Y sobre todo, un recordatorio de que nunca se debe subestimar la fuerza de una comunidad unida. La campanilla de la puerta sonó, y un niño pequeño entró corriendo. «Quiero una galleta de las de Sofía», gritó. Sofía sonrió y le ofreció una galleta recién horneada. En la risa del niño, en la mirada de agradecimiento de la madre, en la simple paz de su pastelería, Sofía encontró la verdadera medida de su éxito. No estaba en las ventas, sino en la alegría que podía compartir, en la comunidad que ayudaba a fortalecer, en saber que su pequeño rincón del mundo era un lugar un poco más justo y un poco más dulce. Y eso valía más que todo el oro del mundo. 5 años después, el legado de su lucha era visible y dulce. La pastelería El Dulce Sueño de Elena ya no era solo un local de barrio, se había convertido en una pequeña leyenda, con 3 sucursales más en barrios obreros, cada una empleando a mujeres de la comunidad. Paralelamente, la Fundación Elena Ramírez para la Justicia Vecinal era un referente nacional, habiendo ayudado a más de 200 familias a defender sus hogares gracias a David y su equipo. Su propio edificio lucía restaurado, con una placa de bronce que rezaba, «Hogar de la comunidad», que demostró que la dignidad no tiene precio. Sofía había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en lo que uno acumula, sino en lo que se construye para los demás. Su legado de justicia y esperanza valía más que cualquier imperio. Cada mañana, miraba la foto de aquel viejo cuaderno y recordaba. Al ver a su abuela sonreír serenamente y a los niños jugar en la nueva plaza, entendía que su dulce sueño siempre fue crear un mundo más justo, un bocado a la vez. Sabía, con una paz que lo llenaba todo, que la justicia al final tenía el sabor de un pastel recién hecho, compartido en el lugar al que llamas hogar. Y ese era, sin duda, el sabor más dulce de todos.